gracias, Roberto. Bueno, ¿listo? Bueno, voy a reiniciar. Buenos días para todos. El día de hoy vamos a dar apertura al contrato fiduciario, que es uno de los más complejos y extensos dentro del tema comercial, también en el tema civil. Para este empezaremos con el origen. El origen se remonta básicamente a la Roma antigua, a la Roma clásica, y tiene un poquito de historia. En esa época había mucho el tema de las guerras, ¿no? Entonces estamos hablando de Roma, una ciudad o bueno, una civilización demasiado compleja pero muy amplia y muy avanzada en temas científicos, jurídicos, y de hecho nuestro sistema judicial, por decirlo así, nuestro sistema como tal político se rige desde Roma. Pasando esto, hay una cosa que se llama el derecho romano. Nosotros no alcanzamos a ver esa clase, pero básicamente se remonta toda la historia que da orígenes a estas constituciones en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Este se originó de tal manera que en esa época los guerreros, como se le llamaban así, o la única manera en la que una persona podía, digamos, adquirir dinero en esa época era pues yendo a la guerra. La guerra daba dinero en esa época. ¿Qué es lo que sucede? Ellos decían, definitivamente quiero ampliar mi patrimonio, pero tengo miedo de fallecer. Entonces lo que hacían era que dejaban estos bienes a nombre de una persona, confiando en esa persona que si ellos llegaban a fallecer, una vez los bienes pasaban a la familia de ellos. Esto es básicamente un tema de confianza. Aquí se maneja el término de fides fe confianza, que es básicamente en el antiguo romano, que esas personas lo que hacían era ceder, o sea, traspasaban sus bienes, y estos bienes, una vez ellos fallecieran, pasaban post-mortem a la familia. Resulta ser que en esa época las mujeres no podían evidentemente heredar, o sea, no podían tener, digamos, porque era muy patriarcal en ese sistema. Por ende, era muy difícil que, digamos, su esposo dejara a su esposa, digamos, los bienes a salvo para sus hijos. Entonces confiaban en sus amigos, en sus vecinos, en sí, la persona que más confianza le diera, y pues asimismo se supone que estos tenían que, una vez, si él llegase a fallecer, pues traspasar de nuevo los bienes a nombre de esta persona, cosa que no sucedía. Entonces, como había este vacío legal, en ese entonces había esa laguna, porque no se llamaba vacío legal, había eso, dijeron, no, definitivamente tenemos que crear algo que sea un marco teórico, y avanzado en esa época, pues crearon la fiducia, que allá se traduce como pacto, que es básicamente habla de un tipo de pacto fiduciario. Listo. Entonces, para una finalidad en específica como administración, custodia, evolución de fideicomiso, sucesoral o figuras modernas de gestión de patrimonio. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, aquí empezamos con la primera pregunta, que es ¿qué es un negocio fiduciario? Básicamente, un negocio fiduciario son actos de confianza donde una persona traspasa, en este caso sería el fideicomitente, transfiere o encarga estos bienes a una entidad fiduciaria, que podemos hablar de sociedades fiduciarias. Más adelante les voy a explicar una por una, pero básicamente para que tengan claro es el traspaso mediante la confianza de uno a otra persona. Esta, en este caso, persona jurídica o natural. ¿Listo? Hay un beneficiario que es muy puntual decirlo, es un tercero en estos intervinientes. Si hablamos de recursos, obviamente es oneroso, es lucrativo, habla de dinero como tal, y también vamos a hablar más adelante de la fiducia mercantil como un patrimonio autónomo. ¿Listo? Aquí encontramos que son las sociedades fiduciarias. Para entender esto hay que entender primero que es un servicio financiero. Esto se encarga básicamente de administrar. Esta es la palabra de ellos. Sociedades fiduciarias se encargan de administrar bienes ajenos que se convierten en propios momentáneamente. Pero eso les voy a explicar más adelante. Entonces, ¿qué pasa con estos? Son autorizadas para administrar negocios fiduciarios, fondos de inversión colectiva, FIC, y básicamente actuar como custodios de valores. Vamos a hablar ahora sí del otro. ¿Correcto? Entonces, aquí surge una pregunta muy importante, y es ¿cuál es la diferencia entre una sociedad fiduciaria y una fiducia? La sociedad fiduciaria básicamente es el ente administrativo regulado por la superintendencia financiera, y la fiducia es un contrato entre dos o tres personas donde se comprometen a algo. ¿Por qué digo tres personas? Porque el beneficiario también ingresa ahí. En ese contrato el beneficiario está estipulado, pero como tal aparte es entre el fideicomitente con la sociedad fiduciaria. Dije, tranquila, pero bueno, aquí tenemos entonces los intervinientes. Para dejar más claro, el fideicomitente o el fiduciante es la persona natural o jurídica que transfiere bienes o dineros a una fiducia para cumplir una finalidad determinada. Entonces,
Aquí el segundo importante es el fiduciario, en este caso es una sociedad fiduciaria, que son entidades autónomas reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia para gestionar estos bienes. Recuerden que siempre que hablemos de un fiduciario hablamos de un ente administrativo. Esto es muy importante que se graben porque la administración es un tema principal en este contrato. Por último tenemos este beneficiario, que es el fideicomisario, como se dice, que es una persona natural o puede ser también una persona jurídica en cuyo provecho se realiza la gestión de la fiducia. Más adelante les pongo el ejemplo de este y básicamente puede ser el mismo fideicomitante o puede ser una tercera persona. Hijo, hermano, bueno, ahí se va, digamos, las figuras van cambiando. Si no les quedó claro, digamos, de una manera hablada, les traje un gráfico. Aquí evidentemente se ve una rueda, ¿sí? Ahí tenemos el que transfiere, que es el fideicomitente, para que lo tengan muy presente, es el que posee, digamos, el derecho del bien. Tenemos el fiduciario, que es quien administra, es la entidad, la sociedad en este caso. Más adelante le doy también un punto de ejemplo sobre estas sociedades. Y tenemos que todo se basa en cuanto a la confianza y los bienes inmuebles y también muebles. ¿Listo? Y por último está el beneficiario. Siempre es un círculo, siempre va en retorno. ¿Listo? Ok, aquí empezamos a hablar de un tema principal que es el patrimonio. Como estamos hablando de sociedades y como estamos hablando también de dinero, por decirlo así, porque estamos hablando de patrimonio, tenemos que tener claro que es un activo, que es un pasivo y que es un patrimonio. El activo es tanto los bienes que usted tiene presentemente como los ingresos. Y pasivos son los egresos, básicamente, que son las deudas o los gastos que usted tiene. Eso se ve, digamos, diferenciado si usted tiene una sociedad o si usted de casualidad tiene, digamos, una empresa, porque es diferente los activos y los pasivos de una empresa a los activos y los pasivos de una persona natural. Y esa diferencia hace grande lo que es el patrimonio. El patrimonio está conformado por todo lo demás, que es pasivo, activo, conforman el patrimonio y el sobrante. Entonces aquí hablamos de ingresos, egresos, y si lo tenemos muy claro podemos comprender ahora sí que es un patrimonio autónomo. Aquí llegamos a una parte súper importante que es el patrimonio autónomo. Como les dije, se denomina transferir de una persona a otra el bien, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a hablar de diversos bienes, tanto inmuebles como muebles. Se transfiere, aparecen como tal, no es... Cuando yo les transfiero, les voy a poner un ejemplo. John es mi sociedad fiduciaria y yo soy el fideicomitente. Yo le estoy transfiriendo a él una casa. Entonces, automáticamente John me recibe la casa. Pero ese patrimonio no es mío, sí, tampoco es de John, sino es un patrimonio autónomo. O sea, subsiste, tampoco es una persona, o sea, no tiene personalidad jurídica, tiene un tipo de vocería, pero ¿quién es responsable de eso? Yo. Una vez yo transfiero el bien. ¿Sí me entienden? Entonces, es muy diferente decir, digamos, que pertenece a una sola persona, sino que este va sucesivamente cambiando en términos jurídicos. No pertenece tampoco al patrimonio económico de John, en este caso de la sociedad fiduciaria, tampoco pertenece al mío, pero sí hace parte de un sistema totalmente autónomo, como lo dices, automáticamente sostenible. Entonces, un patrimonio autónomo es un conjunto de bienes y derechos separados por patrimonio del fideicomitante, quien entrega los bienes, y del fiduciario, quien los administra, destinados a un fin en específico mediante un contrato de fiducia mercantil. Aquí, ¿por qué hablamos de fiducia mercantil? Porque tenemos que tener muy presente es que cuando hablamos de fiducia mercantil es porque hay de por medio algo oneroso, porque hay otros tipos de fiducias. Entonces esto también lo vamos a explicar con más detenimiento más adelante. No posee personalidad jurídica propia, como le digo, o sea, no es como que digamos tenga deberes, derechos, no, simplemente es un patrimonio aislado que también es constituyente, pero en este caso ya no es, o sea, es mío, dejó de ser mío, tampoco es de John, es simplemente un patrimonio. ¿Listo? Este patrimonio no queda, digamos, a nombre de una persona en específico, sino se determina, digamos, como patrimonio tal. ¿Por qué? Porque en los patrimonios autónomos, cuando son registrados, hay una cosa que se llama la confidencialidad y se supone que usted no debe por qué poner su nombre o algo así, sino hay una forma de registrarlos. Y esto es muy específico. Es más, digamos, las únicas personas que pueden encargarse de ver o analizar esto son cuando, digamos, tienen procesos abiertos o la DIAN. De resto, pues nadie puede averiguar si alguien tiene un patrimonio autónomo. Eso es muy importante porque pues en Colombia la figura de la confianza, la legitimidad y también adicional a eso la confidencialidad es demasiado importante.
Bueno, aquí les voy a poner otro ejemplo. Juan, fideicomitante, es el dueño de un edificio activo y quiere que los arriendos que recibe se inviertan en el mercado de valores y se destinen para el sostenimiento de su hijo. Evidentemente vemos el fideicomitante, vemos el activo, que en este caso es la propiedad, vemos también la finalidad, que es lo que estábamos hablando, que habla del sostenimiento, y el beneficiario, que es su hijo. Juan acude a una sociedad fiduciaria, para que administre el bien y cobre los arriendos, los invierta y los consigne en rendimientos a la cuenta de Juan destine para financiar los gastos de su hijo. Este es un claro ejemplo de lo que se supone que es un contrato fiduciario. En este caso mercantil, él está destinando su propiedad para que ésta gire en torno a un dinero, cobre ese dinero y adicionalmente lo destine, digamos, para un beneficiario. El negocio fiduciario es un instrumento eficiente y flexible, mediante el cual puedes desarrollar proyectos de vivienda y de infraestructura y muchos más. En la antigua Roma y en la actualidad se le llama el traje hecho a la medida. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de contratos sobre esto. Entonces, digamos, esto se va modificando de acuerdo a las necesidades del fideicomitente y también, es más, hay demasiada amplitud en cuanto a las sociedades financieras, entonces por ende cada persona escoge la que mejor se le acomode. Juegan también con los IVAs, juegan también con la parte mercantil, juega, digamos, con la elevación de todo esto, y a la hora de simplemente es patrimonio en juego. Entonces por ende cada persona, digamos, se ajusta a sus necesidades, y así mismo es como se crea el traje hecho a la medida. Bueno, aquí les quise traer un poquito de fiduciarias y vamos a hablar sobre fiduciarias. Es de derecho. Sí, es de derecho. Bueno, entonces vamos a hablar sobre fiduciarias. La mayoría de estos es porque tienen solvencia económica. Son entidades meramente súper serias. Son personas que trabajan con la DIAN, que trabajan en conjunto con patrimonio, por ende son personas que entienden la importancia del respaldo económico. Aquí tenemos un claro ejemplo que puede ser el Banco de Bogotá, el Banco Colombia, la vivienda. Como hablamos, hay también intereses de caja social, entonces también entra mucho en juego esto. Tenemos custodios, tenemos asociados, pero lo más importante es entender que cada una de esas fiduciarias es independiente, pero está regulada. Siempre son reguladas por la superintendencia financiera. Siempre están jugando también con, digamos, los precios de los intereses, la tasa de usura, todo eso que son sistemas económicos muy importantes en nuestro país. Esto se va manejando de acuerdo a esto, ¿listo? Entonces ahí puse algunos ejemplos, puse Itaú, incluso ahorita estaban en un debate constante de si tenían que poner o no un tipo de bancos menores, por decirlo así, que no prestan tanto dinero, pero que tienen la posibilidad, digamos, de tener ese respaldo económico. Entonces estaban pensando en eso para ver si pueden ampliar un poquito la parte de fiduciarias. ¡Ay, esa palabra es compleja! Fiduciarias. Bueno, entonces básicamente aquí les dejo un poquito de ejemplos. Cada persona puede investigar, averiguar el porcentaje que este da sobre lo conveniente en cuanto a su patrimonio. Recordar que no todas prestan lo mismo, no todas respaldan de la misma manera, entonces es importante informarse en ese sentido. Aquí entramos a un tema súper importante que son las modalidades del negocio fiduciario. Esta se subdivide en dos. Bueno, dos entes y cada una de estas tiene sus ramitas. Vamos a empezar porque en Colombia el negocio fiduciario se divide fundamentalmente en las modalidades legales principales según se transfiera o no la propiedad de los bienes. Presten atención a esto. ¿Se transfiera o no? En la fiducia mercantil sí se transfieren los bienes. Es decir, el fideicomitente transfiere la propiedad de uno o más bienes de las sociedades fiduciarias para crear un patrimonio autónomo. Recuerden que el patrimonio autónomo, como lo he venido repitiendo, es una bolsita donde yo deposito todos mis bienes y estos, digamos, se ceden de una manera que subsiste por sí solo. Entonces hay que entender eso para dejarlo súper clarito. Y esos bienes salen del patrimonio del cliente, en este caso, en el ejemplo de yo, saldría de mí, y quedan en efectos exclusivamente con una finalidad debido al contrato, ¿listo? Esto sería literalmente el uso que yo le quiera dar. Sí, es más, bueno, aquí entra un par también súper importante. La fiducia mercantil tiene mucho que ver con la planificación del patrimonio, o sea, planificación patrimonial. ¿Esto qué quiere decir? Está regulada por la ley comercial en Colombia y habla del pacto natural, donde se habla de un aporte y una administración. Está regulado por la superintendencia financiera, pero esto es muy importante. ¿Por qué?
Porque a la hora del té, en estos tipos de fiducia mercantil se mezcla mucho con lo civil. Resulta ser que hay un término que se llama fideicomiso. El fideicomiso es civil, bueno, es básicamente una figura civil, del civil, y básicamente habla sobre resguardar bienes una vez postal. Y también habla, pero no es un estilo de contrato, es un estilo de figura. Pero muchas personas, digamos, tratan la fiducia mercantil como por sucesiones, hacen sucesiones mediante esta figura. Normalmente no salen tan bien porque no están reguladas, o sea, no están vigiladas, no salen de la manera adecuada, pero es una posibilidad para bajar costos. Es más, cada vez que una persona abre, digamos, muchas empresas, el debate constante era si una super SIA, o sea, una super... ¿Me pueden ayudar con eso? Unas SAS, exactamente, es mucho más costosas que de hecho empezar a implementar esta figura mercantil, que es muy buena. Entonces ahí entra la comparativa de qué vale más, qué pesa más, los impuestos, no los impuestos, y pues también todo esto depende de la regulación vigentes en el momento. Esta es una de las modalidades legales. También tenemos el encargo fiduciario, pero a diferencia del mercantil, esta no hace la transferencia de la propiedad. Entonces aquí básicamente el cliente entrega los bienes para una administración en específica, por un tiempo determinado, una tarea muy puntual, y no crea un patrimonio autónomo. O sea, no llega a tal extremo donde el patrimonio es por sí solo y su bolsita de valores queda ahí. No, simplemente actúa como un mandatario que gestiona los bienes ajenos siguiendo las instrucciones. Luego de esto tenemos que a partir de las estructuras y de la industria y la Asociación de Fiduciarias de Colombia, Asofiduciarias, han categorizado los servicios en 5 grupos operativos según la finalidad, porque esa es otra modalidad de clasificarlos. Bueno, aquí tenemos la clasificación por finalidad. Tenemos la fiducia de inversión, que es básicamente la más importante, que es cuando, digamos, se recoge el dinero de una... Ejemplo, están haciendo un centro comercial, entonces hay unos asociados, se recoge el dinero y mediante esta subsiste, se crea el patrimonio económico, no pasa a la constructora ni queda en mí, sino simplemente se maneja para esa finalidad. Tenemos la fiducia inmobiliaria, la fiducia de administración, que es básicamente cuando hay un dinero para administración y es destinado a cosas muy específicas. La fiducia de garantía, que es cuando yo doy, digamos, en fiducia una propiedad, pero tengo deudas. Entonces, ese es un tipo de garantía para la tercera persona y no se ve afectada. Y tenemos la de fiducia con recursos públicos, que es la más utilizada por los servidores públicos, que es cuando se administra el dinero del Estado, pero básicamente queda aglomerada en solo en una inversión autónoma. ¿Qué me dijo de la fiducia inmobiliaria? La fiducia inmobiliaria es básicamente cuando se está haciendo un tipo de préstamo como para hacer una casa, una vivienda, y esta básicamente se sostiene ahí. Entonces se crea ese patrimonio y se va desenglosando cada vez que necesite arreglo la casa. Incluso puede ser como un estilo de arriendo también. O sea, hay otro ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, compran un apartamento o una casa bajo planos. Bajo planos, usted no le paga a la inmobiliaria, a la constructora, digámoslo así, sino que abre una fiducia y usted mensualmente está consignando ese valor al banco. Cuando termine de pagar, digamos, la cuota inicial, porque decir la cuota inicial, ahí la fiducia, claro que se la hacen a usted por un tiempo. Sí, de un tiempo determinado. Si usted en ese tiempo no ha terminado de pagar, vuelven y le hacen la fiducia. Pero eso es una garantía. Sí. Porque antes, señor. Discúlpeme, pero yo compro un apartamento bajo plano, no sé si esté claro. Sí. Relativamente el que me hace el trabajo es el banco, me hace el trabajo de investigación. Si tengo la capacidad de endeudamiento que me va a pedir unos requisitos, ¿cómo se dice? Laboral, certificación laboral, perdón, certificación laboral, y el banco, pienso yo, que es el que me paga la cuota a la constructora y como tal yo debo responder. Lo entiendo así. También hay otro sistema, como usted lo dice, doctora. Sí. Es más, en el banco O sea, yo voy abonando. la vivienda también se maneja de esa manera. Sí, Usted directamente para Colombia es igual. utiliza, o sea, yo compro un apartamento, Okay. ¿cierto? Pues tiene una cuota inicial De 1 millón, digamos. Sí, Usted la coloca, usted la entonces, negocia. ellos abren una fiducia a mi nombre. Sí. Yo la cuota la consigno en el banco. No se la pago a la inmobiliaria. ¿Por qué? Porque es que hay
por ejemplo, si usted compra bajo plano una casa, usted debe pagarle esa a la constructora, no el banco. Pero los apartamentos ahora abrieron esa modalidad que es por fiducia. Mejor, ¿no? Claro, Claro, obvio. eso es como para salvaguardar los bienes. Claro, Y el en caso de patrimonio. que, por ejemplo, la constructora se quede líquida, usted puede recuperar esa plata. El banco le regresa la plata esa a la persona que compró el bien. O sea, es más seguro. Claro, lo que no pasa con las casas. O sea, si usted le paga a la constructora y la constructora quiebra, Se Ahora, perdió el dinero. se Se perdió. Ah, ok. Y esta figura justamente es eso, salvaguarda los valores individuales patrimonio del económico. patrimonio económico. Por eso yo digo, y es una figura que muy poco se conoce. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente la realizan de manera incorrecta. Ese es el verdadero tema en este momento, pero es muy flexible, o sea, es una ley, no es una ley, pero es una figura jurídica muy buena y de hecho se puede utilizar en todo tipo. Por ejemplo, acá están las especificaciones de clasificaciones y se manejan en la mayoría de los lugares. Entonces, como le decía, la vivienda, por ejemplo, da créditos, ¿sí? Para, digamos, caja de interés social. Esos créditos también son, como dice la profesora, salvaguarda el patrimonio de la persona en dado caso de que, digamos, quiebre una empresa o algo, simplemente se sigue respetando el dinero de ellos. Y eso es lo importante de esta figura, el patrimonio usted se económico. gana el baloto. Usted ese dinero lo mete en una fiducia. Y son ellos los que le manejan a usted el dinero. Sí, pero le hace crecer intereses. Entonces ahí es cuando usted dice, por ejemplo, hay una tasa que esa la pide todo el tiempo la superintendencia financiera, que es la tasa de los intereses. Entonces, digamos, usted se da de cuenta y el banco lo recupera. Entonces se da de cuenta y básicamente de cuál paga mejor. Entonces se le juega eso, Ah, ok. porque usted está aumentando su valor. Y eso es lo que pasa cuando uno guarda el dinero. Ah, pues existen, digamos que 6 meses, tiene un tiempo, ¿no? 6 meses, un año. Se llama creo que ese término, como llama, tiene un término. ¿De qué? Término indefinido. De cuando uno Término, guarda. O sea, cuando se guarda el dinero, eso tiene un término. término definido o término. No, algo. Se me- El nombre de eso. Espera. Cuando usted mete un Sí, dinero y al va banco, pereciendo intereses, pero creo que lo tengo. hay término fijo y yo sé que una es fijo y la otra no sé cuál es. No, ¿cómo se llama eso? No, eso se llama o sea, usted abre una. Ay. ¿Cómo se llama? una cuenta de. No es cuenta. Ya se me olvidó, no. Se me fue, no me Pero es que estoy igual y la tengo aquí. Por chat. Porque ¿Cómo se tengo- llama cuando no se tiene la plata? Pero olvídate. Yo sé que es término fijo y la otra no sé cuál es. Ay, profe, ¿cómo me voy a olvidar eso? Un CDT. Un CDT. Entonces uno va creciendo básicamente ese dinero y yo lo puedo poner a un año, a 2 años, jugando con el interés anual del banco, CDT, ¿no? ok, Un CDT. Usted lo puede hacer a un año. Y usted, como propietaria de ese CDT, tiene, creo que es cada 3 meses para que retire los intereses. Si usted no lo retira en los A los 3 6 meses. A los 6 meses. Y Y si así no, cada 3 pues, meses. es más, ni siquiera es años, son como 12 meses. Y hay término perdón, Hay unos que son de indefinido. 6 meses. Eso es un contrato que se lo hace por cierta cantidad. Cada 3 años, digamos. Si usted lo quiere renovar, es diferente. O sea, usted puede decir, no, yo lo dejo anual. Si al año usted no saca ese dinero, si usted no lo retira con todos los intereses que han acumulado en ese tiempo, usted puede hacerlo en el segundo año o puede hacerlo en el tercer año. Pero no es como que usted diga, no, pasó el día y al otro día voy a reclamar porque me pasó algo. No, no puede. Eso es muy puntual, pero son entidades súper serias. Listo. Muchas gracias. No, son mínimos. Los intereses son mínimos. Sí, pero o sea, normalmente cobran sobre el 13 o el 10, pero estos son intereses súper chiquitos porque eso también lo están cobrando en seguros. O sea, adicional a eso viene con un seguro, entonces es muy poco. Ahí es como Como por tener el dinero que tiene que pagar en Por algo. guardarlo. Aunque cuando son cantidades muy grandes y exorbitantes sí incrementa. O sea, porque depende del valor. Si digamos vamos a meter 500 millones, pues eso va a mover anualmente. 4 o 6 millones. se queda 5 millones, 10 millones. No, eso es la verdad. El que mejor paga en el momento, si no es mal, es Banco Colombia o Banco Bogotá. Pero manejan intereses muy buenos. Listo. En cuanto al CDT, El CDT. sí, Banco Bogotá Banco maneja muy buenos. Y digamos, sí. Sí, Banco Bogotá. Es más, Colpatria también en su tiempo, aunque ya va disminuyendo. Entonces, eso se varía con los porcentajes. Pero eso se ve mensual, se ve trimestral, se ve semestral. O sea, digamos, son informes periódicos que ellos emiten como bancos. Y pues
pues así se compara en una estadística nacional. Porque normalmente los bancos son nacionales, hay unos que sí son regionales, pero la mayoría son nacionales. ¿Listo? ¿Listo pues? Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de las sociedades fiduciarias y algunas de las operaciones organizadas que dichas sociedades tienen. Cabe aclarar que las sociedades fiduciarias, a diferencia de otras empresas, estas operan con un objeto como más limitado, el cual está regulado por el Código de Comercio o por la OSF, específicamente el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. De las sociedades fiduciarias, estas específicamente cumplen contratos de ejecución mercantil. ¿Qué quiere decir esto? Que se basan en la creación de un patrimonio autónomo, como lo estaba explicando mi compañera, y es que aquí hay transferencia de propiedades. Estas son acerca de que el fiduciante entrega bienes para crear un patrimonio autónomo, y al hacerlo, en dado caso de que ya sea el fiduciante o la fiduciaria tengan algún inconveniente y vayan a que algún banco o alguna entidad financiera quiera embargar el patrimonio, dicha entidad financiera no puede hacerlo. Y este contrato es solemne, el cual debe constituirse en la escritura pública en una notaría. En cuanto al encargo fiduciario, este también es un contrato que puede ejercer las sociedades fiduciarias. Sin embargo, a diferencia de la fiducia mercantil, esta administración va sin la transferencia de dominio. Esto quiere decir que es un contrato más ágil y sencillo, ya que no existe la transferencia de las propiedades, específicamente gestión de bienes sin transferencia de propiedad, y esta actúa simplemente como la administración de los bienes del fiduciante. Básicamente, esto quiere decir que yo puedo entregar de forma administrativa mi propiedad, sin embargo mi propiedad sigue siendo mía y yo sigo siendo el titular y dueño de dicha propiedad. En las sociedades fiduciarias también existe la representación de tenedores de bonos. Esto quiere decir que en la representación legal de tenedores de bonos, estos otorgan protección y vigilancia a los derechos de los inversionistas, y estos no solo administran, sino que mueven los bienes de los inversionistas, siendo voceros de dichas personas que generan una inversión, y también otorgan protección a los derechos de los inversionistas. Su labor, además de eso, es vigilar y emitir que se cumplan las promesas y proteger la garantía de los pagos otorgados. Bueno, las sociedades fiduciarias también cumplen como agentes de transferencia. Dice que gestionan el registro y traspaso de los valores. Esto quiere decir que llevan el control de los dueños de las acciones, y también de quienes presentan o son como beneficiarios de los bonos de alguna empresa. Estos mismos también gestionan los traspasos y las titularidades o enlistan a los dueños de las inversiones, y se encargan de repartir la lista oficial de los dueños y gestionar las ganancias de forma organizada. También las sociedades fiduciarias se encargan de obrar en casos procedentes. Estos, con la facultad de algún juez, pueden obrar ya sea como síndicos, curadores o depositarios de sumas consignadas en los juzgados. Como síndicos quiere decir que aquellas sociedades fiduciarias pueden actuar como liquidantes de bienes de alguna empresa en quiebra. Y su función es ya sea vender estos activos y pagarlos a los acreedores, pero esto debe ser con un orden específico. Siendo curadores, específicamente se encargan de administrar y proteger los bienes que ya nadie puede cuidar, ya sea porque, ejemplo, alguna persona falleció y dicha persona causante no tuvo herederos porque la misma persona dueña de los bienes desapareció, o también porque dicha persona esté incapacitada. Entonces, un juez o un juzgado se encarga de específicamente decirle a dicha sociedad fiduciaria que se encargue de dichos bienes.
Y también como depositarios de sumas consignadas en juzgados. Básicamente dice que su función es guardar capital entregado por parte del juzgado, y en dicho caso el juzgado es quien permite y otorga en ese momento cuándo, dónde y a quién se le tiene que entregar el dicho patrimonio. Y dice, es la facultad legal para que la fiduciaria actúe como administradora oficial de bienes en un conflicto y garantiza la transparencia, custodia profesional y cumplimiento de las órdenes emitidas por jueces o autoridades administrativas. Estas también se encargan de administrar carteras de entidades en liquidación. Básicamente, estas actúan como mecanismo de auxilio en una fiducia interviniente ante una entidad financiera, ya que cuando dicha empresa o entidad financiera entra en liquidación, esta ya no puede obrar por sí misma, otorgando opción o administración para proteger el dinero, para que este pueda ser cobrado ante los créditos que estas personas pueden tener con la entidad, para después otorgarlo y pagar a los ahorradores. Dicha administración de carteras en entidades de liquidación sirve para que básicamente el dinero de dicha empresa en quiebra no se evapore o se pierda y no se le pueda pagar a las personas que hicieron inversión. Este prioriza que los recursos sean recuperados y pagados a los ahorradores y creadores, garantizando básicamente un orden en medio del caos que se pueda generar en una quiebra. Tenemos también a los fondos de inversión colectiva. Específicamente dice que permiten que las personas naturales entren al mercado de valores, donde se exigen montos muy mínimos muy altos, sumando el dinero de muchos pequeños ahorradores. Esto quiere decir básicamente que esto es un mecanismo de ahorro e inversión que reúne a personas para que generen dicho pago, que básicamente son los llamados inversionistas, para que una sociedad fiduciaria los gestione de manera conjunta. El objetivo de esto de dicho fondo de inversión colectiva es obtener un orden de rendimiento económico y distribuirlo proporcionalmente en todos los participantes, o sea, los inversionistas. Sin embargo, este debe hacerse de acuerdo a la proporción en cómo hicieron su inversión en un inicio. El custodio de valores nos dice que pasando a la actividad de custodio de valores, esto quiere decir que debemos entenderla como una función de seguridad y transparencia del mercado. Este está estipulado bajo el amparo del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Este se hace mediante una sociedad fiduciaria y asume la responsabilidad de guardar, suministrar y conservar los derechos patrimoniales derivados de los títulos de valores. Este se encarga de básicamente proveer transparencia y seguridad en el mercado capital. Otra actividad de las sociedades fiduciarias es que estas se encargan de administrar fondos de capital privado. Estos fondos son vehículos de inversión cerrada que captan el dinero de los inversionistas profesionales para destinarlo a empresas y proyectos activos que no cotizan en la bolsa de valores. Básicamente, la sociedad fiduciaria se encarga de administrar el FCP, el fondo de capital privado, y esto se encarga de operarlo y vigilarlo de forma legal. Este brinda seguridad a todos los inversionistas, garantiza también un manejo de capital transparente e independiente, y también se apega estrictamente a lo pactado en el reglamento, ya sea en el Código de Comercio o en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Aquí se especifica que dicha administración de fondos de capital privado es para evitar las desviaciones de los recursos administrados por parte de los inversionistas. Por último, tenemos el agente liquidador. Este se
derivarlos en pasivos, lo que quiere decir que analiza la validación de todas las deudas pendientes y estas deben determinarse con exactitud, o sea, todo debe conocerse específicamente lo administrado, los administradores, los inversionistas, a quién se le debe y todo lo que abarque dicha entidad para después pagar y liquidar todas las deudas de dicha empresa. Bueno, este siguiente punto son breves, ya que son los principios generales de las sociedades fiduciarias. Pues cabe resaltar que también hay que tener en cuenta que principalmente las fiduciarias no solamente se habla de unos contratos cualquiera, sino que principalmente ahí abarca lo que es la confianza total. En este punto, pues las fiduciarias también tienen como tres pilares fundamentales en los cuales ellos se basan, que es la buena fe, la lealtad y el equilibrio contractual. Para estos puntos, si alguno de ellos falla, en el momento del negocio pues ya va perdiendo su esencia. Uno de los deberes es deber de la información sobre los riesgos y demás aspectos de los negocios y usuarios. ¿Qué quiere decir? Que si este deber tiene la transparencia total en el momento del contrato y también saber cuáles son los planes del contrato en sí. Para eso, para pues, evitar los riesgos con el comitente y pues para que nunca en un inicio o al final no haya una sorpresa pues, negativa de alguna falla de una mala asesoría. El segundo deber habla del deber de la asesoría. Este punto pues, se podría decir que tiene como dos aspectos, que es el de la información y el de la asesoría. La información pues, se basa prácticamente en informar absolutamente todo lo que tiene que ver a cabo con los usuarios hacia el cliente y pues la asesoría es más que todo pues, implica que la fiduciaria debe actuar como un consejero profesional para así analizar pues, cuáles son las necesidades del cliente y pues darle una mejor opción en el momento más adecuado para así pues no limitarse a toda la información, sino que acceder a una fiduciaria que realmente sí le corresponde. También tenemos el deber de la protección de los bienes y de comprometidos. Esa protección pues no solamente se trata de guardarlos, sino que también se trata de defenderlos y se trata de cuidarlos. Eso quiere decir que la fiduciaria tiene pues, como la carga también de acciones legales, como de comprar seguros o también de contratar o de pagar impuestos, que estos principalmente pues, se debe al propietario que tiene que hacerse responsable de todo eso, pero en el momento en que pasa a la fiduciaria, ellos son los que se encargan completamente de todas esas responsabilidades para cuidar su bien y para que sepan en qué estado está. También se habla del deber de la lealtad y de la buena fe. Como ya lo había mencionado inicialmente, pues uno de los pilares fundamentales de las fiducias es la buena fe y la lealtad. Pues eso se basa pues, prácticamente que suscite pues, la confianza totalmente del sector y pues que haya una transparencia total en el momento de algún negocio y que pues, evite también algunos conflictos de intereses por si se llegan a ver. También está el deber de la diligencia, profesionalidad y especialidad. Cuando hablamos de diligencia, profesionalidad y especialidad, pues principalmente se basa en que la fiduciaria pues, no se pide con cualquier persona, sino que ellos pues, son realmente profesionales y tienen todo el conocimiento pues, para dar una mejor asesoría y pues la ley recae mucho en ellos porque exige pues, una mayor responsabilidad en la especialización con ellos. También tenemos el deber de la prevención. Este deber nos habla de que está obligada la fiduciaria pues, de anticiparse para prever problemas o para que no haya, digamos, algún mal negocio pues, no haya ningún mal negocio y pues así tomar pues, los mejores decisiones profesionales y prever cualquier cosa que pueda pasar. También tenemos el deber de evitar cláusulas que desnaturalizan el negocio fiduciario, su sujeto o menoscaben sus derechos o examinan las
serie de responsabilidades que la ley les asigna o que la facultan para modificar unilateralmente el contrato. Pues básicamente ese deber nos habla que el contrato debe ser equilibrado y serio para proteger al cliente, ya sea frente a algún abuso o que la usuaria pues trate de cambiar el objetivo del negocio y evadir algunas letras pequeñas, por decirlo así. También pues se podría hablar que la fiducia no solamente no debe o no puede pues desdibujar o quitarle pues el sentido al negocio. También por último tenemos cuáles son las prohibiciones que está sujeta al negocio fiduciario. Como primer punto, tenemos que los negocios fiduciarios que sirven de instrumento para realizar actos o contratos que no puedan celebrarse directamente en fin comitente de acuerdo con las disposiciones legales. Pues esto básicamente nos habla que la fiducia no se puede usar como un atajo en el momento de que usted no pueda firmar un contrato, en el momento que usted no pueda realizar un negocio, no puede pues pedirle a la fiducia que lo haga por usted, mucho menos que ella sea intermitente en eso y pues hacerlo como parece como un tercero. También tenemos los negocios fiduciarios secretos. Aquí pues las reglas claras. La fiducia no puede tomar decisiones, sino puede llevar a cabo algún negocio o decisiones que no se puedan hacer públicas, porque todo lo que son dentro del proceso tiene que ser público, que lo puedan saber. Pues no permitan que existan pues contratos ocultos donde no se tenga pues, el conocimiento real de quiénes son los dueños de los bienes o quién tiene los bienes y cómo están los bienes. También tenemos aquellos negocios que exigen los diferentes beneficiarios en forma sucesiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en este punto eso no se trata de una cadena de sucesores o mucho menos una cadena de hereditarios. Principalmente se basa en que se necesita una sola persona para que sea la elegida o para que sea esa persona la que sea el beneficiario para así pues ya tener o darle fin al proceso y pues que el proceso quede ahí en una sola persona, más no en otras. También tenemos los encargos y contratos que se celebren en las sociedades fiduciarias no podrán tener por objeto la asunción por parte de estas de obligaciones de resultados, salvo aquellos casos en que así lo prevea la ley. En este punto, pues se podría decir que las fiduciarias no pueden desde un comienzo dar resultados completamente favorables o positivos. Los fiduciarios pueden dirigir, pueden hacer trámites, gestiones y llevar todo el proceso completamente, pero no le puede decir al cliente que realmente va a tener un negocio exitoso o que realmente va a estar todo a salvo debido a que pues la fiduciaria es una obligación de medios más no de resultados. Entonces ellos pues no pueden garantizar realmente que al final de un negocio pues sea completamente exitoso, sino que simplemente pues ellos llevan su proceso pues, hasta finalizar realmente pues, lo que pueda pasar. Por último tenemos las consultas que conllevan abusos contractuales o cláusulas que afecten el equilibrio contractual o den lugar a abusos de los dominantes. La Superintendencia Financiera estableció las cláusulas de estipulaciones o prácticas que se consideren abusivas. En este último punto pues se trata que deben evitar un juego sucio con los contratos. Aquí pues no se permiten cláusulas que inclinen la balanza ya sea pues hacia el favor de la fiduciaria que deje pues a un lado a lo que es los beneficios del cliente. Las superintendencias pues aquí también mete su mano por decirlo así, entonces también tienen unos límites para que este tipo de situaciones no lleguen a pasar y que no haya algunas cosas abusivas tanto con los fiduciarios como los comitentes. Pues con esto está claro que podemos entender que la fiducia pues, es una herramienta más que todo de confianza en las cuales pues simplemente pues estaba un marco transparente y equilibrado.
voy a hablar de las prácticas inseguras en los negocios fiduciarios. Vamos a empezar hablando de que la primera práctica insegura ocurre cuando los contratos fiduciarios se permite la inversión de cualquier persona, empresa o entidad. Porque la fiduciaria no controla quiénes invierten el dinero. Fácilmente podrían estar dinero de diversas procedencias, como por ejemplo el narcotráfico o la corrupción. La fiduciaria tiene la obligación de verificar y controlar, pero sobre todo verificar el origen de los dineros, ya que estarían incurriendo en un esquema de lavado de activos que pues, es totalmente ilegal. Por ejemplo, Felipe tocó un tema muy importante, perdón. Es que yo creo que ni en los sistemas políticos han podido controlar esto de los dineros del narcotráfico. O sea, esto, la verdad, si nos ponemos o nos colocamos en este contexto, yo creo que todas las entidades están por X o Y motivo penetradas en estos dineros de mala procedencia. Eso es verdad. Es bueno, buen tema. Sí, Por hay ejemplo- que dejarlo terminar y ya regresar a la pregunta. Ok, siga. Por ejemplo, un claro ejemplo sería un proyecto inmobiliario. Entonces, invitan al público a invertir en ese proyecto. Fácilmente, pues como lo decía Camilo, ingresan dineros mal habidos y ahí es donde entra el esquema de lavado de activos. Por ejemplo, de DDP, pues se podría tomar como ejemplo. Otro de las prácticas inseguras son, como lo decía la compañera, las fiducias con rentabilidad garantizada. Una fiduciaria no puede garantizarle a sus inversores unas ganancias pues fijas, porque como todo negocio pues corre su riesgo. Un ejemplo sería como cuando le dicen a uno, pues ha pasado varias veces, no, invierte 10 millones y te damos el 15% anual, fijo, o sea, eso en la fiduciaria es incorrecto, porque como todo negocio, pues hay riesgos y dependiendo de las ganancias dependen también de cómo recurra el proyecto. La segunda, vamos a tocar el tema también de los pasos. Vamos a tocar también el tema de los conflictos de intereses. Esto ocurre cuando el fiduciario o alguna de sus partes interpone sus intereses personales antes que los intereses de los inversores. Por ejemplo, cuando la fiduciaria contrata para el proyecto una empresa de un amigo o un familiar o una empresa que tenga relación con el grupo del proyecto. Aquí vendría ya a correr el riesgo de los conflictos de intereses, ya que podría poner el riesgo de un beneficio personal, en relación con partes vinculadas, y también se podría llegar a los sobrecostos para ganar dinero del que no se debe. Por ejemplo, también se podría, en el caso anterior también se podría relacionar con las famosas estafas piramidales, ya que invertir un dinero y garantizar un rendimiento de unas ganancias fijas se podría tomar también y se podría prestar para los esquemas piramidales. Un ejemplo claro es cuando la fiduciaria contrata empresas que pertenecen al mismo grupo empresarial. En este caso, pues, como lo decía anteriormente, puede haber falta de transparencia, decisiones imparciales, la pérdida de confianza, pero sobre todo, lo más importante, la afectación de la inversión de los inversores. Sobre las cláusulas de contrato de fiducia, ¿sí? Las cláusulas de contrato de fiducia están diseñadas especialmente para regular la administración, bien sea de los bienes, la finalidad del negocio y la responsabilidad de la fiduciaria. No hay una lista fija que diga la ley, estas cláusulas son de contrato de fiducia, sino que en la práctica siempre se repiten unas cláusulas comunes y que igual
cualquier contrato de fiducia se van a encontrar. La primera, la cláusula de objeto que define la finalidad del contrato. Aquí, esta explica qué es lo que va a hacer la fiducia, bien sea administrar un dinero, garantizar una deuda o desarrollar un proyecto inmobiliario. Seguidamente se encuentran cláusulas de bienes fideicomisivos. Estas cláusulas, más que todo como lo pensaba antes, nos habla de qué es lo que se le va a entregar, qué bien se le va a entregar a la fiduciaria, bien sea dinero, una casa o un terreno. Pues un ejemplo de esto sería, pues, permiso, le van a entregar apartamentos, pues, a la fiduciaria para que se los administrara o bien sea se los vendiera. Además, también es fundamental las cláusulas de las instrucciones al fiduciario. ¿Por qué? Porque en estas cláusulas se indican cómo debe actuar la fiduciaria y qué debe hacer y qué no debe hacer. Fiduciaria. Se le puede. No, tranquilo, es que fiduciaria no, solamente fiduciaria. Fiduciaria. Sí, fiduciaria. Bueno, en esas instrucciones bueno, esas cláusulas les dan instrucciones a la fiduciaria a qué debe hacer y qué no debe hacer. Se le puede entregar, pues, un dinero específicamente, solamente bien sea pagar deudas y no, pues, gastarle nada más. Se incluyen cláusulas también de beneficiarios. Esas cláusulas son las personas que van a recibir los beneficios de cierto contrato, bien sea el mismo dueño del contrato o un tercero, un familiar o un inversionista. También encontramos la cláusula de plazo. Esta cláusula establece cuánto va a durar la fiduciaria y puede durar hasta cuando se termine un proyecto o un tiempo simulado que puede ser 5 años. Hablamos de las cláusulas de remuneración. Esta sí o sí va a estar. Silencio, por favor, chicos. Por favor. Cuando ustedes estaban poniendo, ellos también estaban callados. Esta cláusula de remuneración es importante porque es la cláusula donde habla de cómo se le va a pagar a la fiduciaria. Entonces, bien sea se le paga pues, un porcentaje, puede ser del dinero administrado, que no habla de las cláusulas. Y la última puede ser la cláusula de responsabilidad. Esa cláusula de responsabilidad nos determina hasta dónde la fiduciaria puede actuar y puede llegar, ¿sí? Ella tiene que actuar con cuidado y con profesionalismo. Dicen que no hay cláusulas, dicen que no existen cláusulas donde exoneren de toda responsabilidad a la fiduciaria. Pues, si llegan a estipular cláusulas o algo así, se considerarían cláusulas abusivas y pues no tenían validez en eso. La fiducia. Seguidamente hablamos de las estipulaciones en el contrato de fiducia. No, tranquilo. Lo que pasa es que tú estás hablando tan rápido que te confundes, pero si usted no lee, lea lo que dice ahí. Estipulaciones en el contrato de fiducia. Fiducia. Fiduciaria es otra cosa. Diga fiduciaria. Listo, ahora pues. Después de cómo se organiza el contrato de cláusulas, pues ahora tenemos las cláusulas de estipulaciones que son
acuerdos específicos dentro de ellas. Es literalmente casi lo mismo, solamente digamos que las cláusulas son como el título y las estipulaciones es como el título, o sea, es lo que se hace dentro de cada cláusula. Las estipulaciones son reglas específicas que indican cómo se debe cumplir el contrato. Son instrucciones claras que dicen exactamente qué se hace y qué no. Es que no se hace eso. Uno de los ejemplos es la duración del contrato. Esto es importante porque les puede indicar que la fiducia tendría una duración de 3 años y esto permite que todas las partes sepan hasta cuándo la fiducia debe cumplir su función. Otra estipulación importante es el uso del dinero. Es un contrato de fiducia que se puede establecer que el dinero solo se puede usar para pagar deuda, lo que les decía ahorita. No se puede, se fija solamente por decir que por decir en 2 años estipula que en eso se pagan solamente las deudas y que la plata no va para otro, bueno, que no está destinada para otros propósitos. También encontramos los requisitos legales. Es como el registro de los bienes cuando se usan como garantía. En este caso se puede establecer que el bien debe registrarse en un sistema correspondiente y es importante, esto es importante porque permite que otras personas sepan que ese bien pues está comprometido. Gracias. Bueno, para culminar, básicamente la importancia de este contrato radica en la capacidad de crear el patrimonio autónomo, adicional a eso, que es garantista y tiene beneficios principales como la seguridad patrimonial, la transparencia y control y ante todo la oportunidad de crear. Gracias. Muy bien, Paula.